el fin de semana. Todo proceso de ecología espacial empieza con una pregunta sencilla, que sería ¿cómo están distribuidos los organismos de una determinada especie? En este caso podrían tomar ustedes esta especie de aquí. Pero el cómo es una pregunta sencilla, como dije. Entonces, es decir, ¿cómo estamos distribuidos nosotros tres? Podrían responder nosotros tres. Los estudiantes acá y el Eso. profesor. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay una segregación por alguna razón, en realidad más por normativa. Por eso ustedes no pueden permitir que los profesores los toquen. ¿Ya? Entonces nosotros siempre mantenemos esa distancia, al menos lo que conocemos la ley en este país. Eso es una explicación de cómo están, ¿no es cierto? ¿Por qué están así? Entonces igual los organismos, por ejemplo, miren, ¿cuál creen que sería la razón de que esta especie, esta que tiene esta inflorescencia alta, se distribuye así? O sea, ¿crece o está así? ¿Por qué esta está al lado de esta? Y por ejemplo, esta y esta y esa y esa no están aquí. Por ejemplo, o sea, lo que observo es que, mira, por ejemplo, de esta especie se ve que está por general solo en como que en las esquinitas. Y el centro hay muy poco. Ajá, mira acá, en la esquina de allá igual hay full. Ajá, está como en el borde. ¿No? Ajá, en el centro casi no hay nada. Casi no hay nada. Entonces, eso es lo que, digamos, ustedes observan e intentarán explicar. Es por eso la utilidad de la ecología espacial. ¿Ya? La forma de hacerlo es extremadamente sencilla. Si tuviéramos un radar LIDAR, todo lo que tendríamos que hacerlo es, en este caso, por ejemplo, ponerlo en el centro, calibrarlo, y él empieza a medir cada cosa que hay en este lugar y te da un mapa separado por capas, por ejemplo, la capa de una vegetación, luego de la otra, luego de la otra, luego de la otra, así. Y uno puede analizar esas cosas, ¿ya? Pero como somos país en vías de desarrollo, tenemos que usar una metodología fija. Entonces, la metodología que les van a transferir a los demás, porque, o si quieren también les pueden explicar la razón por la que se hace ecología espacial, es la siguiente. Entonces, uno empieza con una coordenada real que puede estar ubicada en cualquier posición. Por ejemplo, esta. Esta será la coordenada 0, 0,0, pero tendrá un halcón. ¿Sí lo vieron? No. Pasó. Pasó casi encima de ustedes. No lo vi. Se le iba a llevar a Carolina. Mira, avanzaba con Carolina. Ahí está, mire. Está dando vueltitas. Ahí está algo, iba a capturar algún ratón, alguna zarigüey, algún perrito chiquito. Qué hermoso. Qué bonito. Ajá. ¿Ya? Bueno, entonces uno empieza con una coordenada 0, 0, ¿no es cierto? Y esta se marca. Digamos, esa es mi coordenada 0, 0. Como tengo aplicaciones, por ejemplo, en el smartphone, puedo utilizar Maps.me para ubicar esa coordenada y anotarla. ¿Sí se acuerdan cómo usar Maps.me? ¿No? Sí. Solo tienen que darle. Por ejemplo, ahí me estaba posicionando en prende. Venga para acá, para acá. Si ven, esto es prendo. Y es justo esa esquina, es esta esquina de aquí. ¿Ya? Entonces yo anoto esta coordenada que sale aquí en mi posición. My position. Eso es como hacer un croquis en Google Maps, Sí. pero más específico. Ajá, puedes hacerlo, pero como Google Maps tiene un margen de error dependiendo de las condiciones atmosféricas de 5 o 10 metros, entonces es más preciso. ajá, no. Maps.me ya tiene levantada toda la información, pero digamos es un punto de partida, porque digamos si tomas la coordenada de este individuo con el de al lado, fíjate que Va a están ser prácticamente a un par de centímetros, ¿no es cierto? Esta planta con esta. ¿Ya? Entonces no va a ser suficiente. Solo los métodos basados en LIDA te pueden servir aquí. Los otros no, porque el LIDA es una computadora con un láser especial que mide la longitud de onda de cada elemento y te lo va plasmando en rangos. Entonces digo, la calibración corresponde a eso. Tú le dices al LIDA que calibre para hierbas y él se va a hacer así. Se va a tardar una semana porque hay muchísima vegetación aquí, pero te va a reconstruir esto y te va a dar información precisa. ¿Ya? Entonces ese sería el punto inicial. ¿Tiene ahí su cuaderno de campo?
No, pero Tienen otro cuaderno. No se olviden siempre andar con su cuaderno de campo, al menos para las clases de plata. vas a ver. Se van a crear las columnas. Cuadernos de bocetos se utiliza para cuadernos de campo. Algo de borrador lo estoy usando. Ya. De todo. Son carísimos estos cuadernos. Para que me avise, yo ahí tengo un montón de cuadernos de los estudiantes que van dejando. Si quieren, vayan llevando. A ver, entonces empiece a diseñar sus variables. ¿Cuál sería la primera variable? La 00 no puede ser, porque esa es una coordenada. O sea, la distancia que hay de plantita en plantita. ¿O no? No todavía. El tamaño general, como que del más alto. Todo lo que tú estás diciendo se llama metadata, que ya les expliqué, son los datos de los datos, ¿no es cierto? Entonces la primera variable sería la longitud, que sería el primer elemento de la coordenada, y la latitud. Pero antes de eso tienen que darle a eso una identidad. ¿Se acuerdan que siempre empezamos con el código? En este caso lo que necesitamos entender es la estructura espacial de las plantas. Entonces no empezaríamos con un código, sino empezaríamos con ID planta o planta simplemente. Entonces, la primera columna sería planta. La siguiente no sería ni latitud ni longitud, sino que a esta planta inicial usted le va a llamar 0. ¿Ya? Y como lo que vamos a utilizar es una metodología indirecta, se utilizan dos medidas. La una se llama ángulo horizontal, usted la puede representar con el símbolo de ángulo nomás. Si sabe cómo es, ¿no es cierto? Es así con una curvita así. Y la otra que la puede representar con la D, con la letra D minúscula. D minúscula significa distancia. Ahora, como todo eso va a estar codificado, tiene que al verse de su hoja de datos escribir la metadata o abajito. Entonces ahí sí ponga metadata y ahí sí ponga. El símbolo significa ángulo horizontal, que lo van a traducir en una cosa que se llama azimut. O si quieren se pueden quedar con el ángulo horizontal. ¿De qué dependería? Depende de la precisión con la que ustedes quieran trabajar. Okay. ¿Cómo dice que es para convertirlo? Azimut. A-Z-I-M-U-T. Azimut. Azimut es el equivalente al ángulo horizontal, pero ajustado en función de del campo magnético. O sea, ahí, por ejemplo, si el ajuste de... Este no da, si da. Si MathMe no da, solo da la posición, la elevación y nada más. Pero eso se pueden utilizar herramientas de georreferenciación para obtener la desviación aquí. Por ejemplo, aquí normalmente debería ser -13. Eso significa que al ángulo que nosotros estimemos le vamos a restar 3. ¿Ya? Pero no necesariamente, ¿de acuerdo? Tendríamos que explorar. ¿Ya? Okay. Entonces, lo siguiente sería latitud y longitud, que la pueden representar como X y Y. Sí. Tipo así mismo. Sí, aquí mismo. Aquí sería X. Ya le he estado describiendo ahí. Aquí. Y Ya, pero nosotros vamos a representar, como es un método indirecto, X sería calcularlo después a partir del ángulo y la distancia, y Y también a partir de proyección. Entonces esas variables no las van a completar ahora, pero las necesitan. Ahora, ¿qué información biológica necesitarían para decir cómo se distribuyen los organismos? Por ejemplo, nosotros tres, ¿no es cierto?, estábamos segregados entre profesores y estudiantes. Nosotros los profesores no podemos acceder a ustedes, no deberíamos acceder a ustedes. ¿Ya? ¿Qué piensan que ocurre? Algo similar en las plantas. ¿Qué hace que se distingan? Por ejemplo, noten que... Hola, buenos días, chicos. Perdón, estábamos. Sí. Noten que, por ejemplo, hay dos especies a primera vista. Esta de aquí, que son dos plantas, ¿no es cierto? Y esta de aquí, que son tres plantas. 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, esta planta que está aquí, que es la más abundante, tiene esta estructura floral.
Bueno, esta es la menos abundante, la más abundante es la de Rosetta. ¿Sí? Y si ven la estructura vegetativa, se parecen a estas pequeñitas que no tienen flores. Entonces, ¿qué atributo de la planta tendrían que anotar? Empecemos por el tamaño. Perdón, estaba explicando, yo pensé que ya no venía, estaba explicando la metodología para hacer ecología espacial, que es algo que ustedes van a utilizar mucho en otras asignaturas, como ecología de poblaciones y comunidades, biología de la conservación, o simple y sencillamente en sus trabajos de titulación o en su trabajo ya como profesional. Entonces, la importancia de hacer ecología espacial radica en intentar interpretar cómo están posicionados los elementos en el espacio. Por ejemplo, un ejemplo dramático es ustedes versus yo, ¿no es cierto? ¿Cómo nos distribuimos? Carolina me mencionaba que ustedes están juntos y yo estoy separado. ¿Sí? Básicamente porque hay una norma que obliga a eso. ¿Sí? Una norma, unos preceptos sociales, hay un montón de situaciones. Entonces eso hace que nosotros no nos podamos mezclar. Igual ocurre en las plantas o en los animales. Ustedes no van a ver, por ejemplo, como circula ahora mucho en redes sociales, un jabalí caminando junto a unos leones. Eso no va a ocurrir. Aunque parezca cierto, eso es mentira, no ocurre. Ni tampoco van a ver un perro dominando a un león o cosas por el estilo. Eso es pura mentira. O un oso metiéndose en el sanitario de alguien, cayéndole encima y no hacerle nada, sino intentar, eso no va a ocurrir. ¿Ya? Hay razones que lo explican. Primero, el antagonismo espacial, ¿no es cierto? Si ustedes se enamoran, ¿no es cierto? Y pasan con alguien, hay veces que son tan empalagosos que llegan a desenamorarse en la primera semana, ¿cierto? Ya, eso es antagonismo. Eso significa que mi espacio como individuo no puede ser solapado por otro individuo, ¿sí? Por ejemplo, ahora mismo el trabajo. Nosotros los profesores tenemos todas las plazas copadas. Eso significa que no hay espacio para ustedes. Si ustedes quieren agregarse, nosotros no vamos a dejar. Va a haber un efecto de repulsión. Van a ver cómo su profesor dice, no tiene experiencia, no tiene maestría, no tiene doctorado, era un pésimo estudiante, todo lo posible para que ustedes no logren ocupar ese espacio. En las plantas, en los animales es lo mismo, solamente que no se lo comunican, solamente lo hacen. Algunos individuos, por ejemplo como estos, ¿dónde están? Estos que están aquí, pueden crecer apiñados uno a continuación de otro, pero eso tiene un costo ecológico. La planta más grande, que sería esta, resta recursos a estas 3 o 4 que están creciendo aquí, por ejemplo a esta y a esta. ¿Ya? Hay una limitación espacial, por eso si ven hay una relativamente grande, una mediana y una más chiquita, y la más grande que es la que domina a todos, que sería esta de aquí. ¿Ya? En el caso de otros tipos de crecimientos, como este pastito que está aquí adentro, que ya prácticamente está todo cubierto, el crecimiento obliga a una estrategia reproductiva, que es esto que está aquí. Es un crecimiento a partir de estolones, ¿ya? Entonces el estolón lo único que hace es estirarse todo lo que pueda durante el trayecto de los recursos y empezar a generar nuevos individuos clonales. Entonces eso describe otro atributo de las plantas, ¿de acuerdo? Y lo que nos interesa saber es por qué ocurre eso. Y la única forma de explicarlo es con el espacio. ¿Ya? Repetir. Pues no trajeron gorra. Pónganse gorra porque está brutal la radiación. Y los que no, pónganse la chapita, no sé decir. O apéguensele a... Ay, quiero un sombrilla, yo tengo. ¿Sí? Ya. Está claro por qué estudiamos ecología espacial. Ya. Entonces, les contaba a Carolina que les voy a explicar cómo es la metodología y luego ustedes lo pueden hacer si gustan ahora o si no en el transcurso de la semana dentro de cada uno de sus grupos con los grupos de plantas o las condiciones que ustedes quieran. Esto aplica a todo, aplica a animales, aplica a planta,
aplica a microorganismos. Por ejemplo, una técnica que van a aprender es la de cultivos de bacterias, ¿no es cierto?, en microbiología. Y la forma de analizar es por segregación espacial. Y son bastante antagónicos. Por ejemplo, los hongos crecen de un lado, las bacterias cianofíticas crecen de otro lado, las bacterias autotróficas en otro lado, y se pueden distinguir. Así es como hacen esos plates navideños que siembran un tipo de bacteria y que ponen en un cultivo. Creo que está en las fotos Está en el stand ahí. de las artes vivas. Pueden ver ustedes ahí cómo se ordenan las cosas, ¿de acuerdo? Esto tiene una explicación. Puede ser disponibilidad de recursos, puede ser viabilidad en la movilidad. Por ejemplo, nosotros nos podemos trasladar, digamos, si todos ustedes fueran foráneos y consiguen alquilar en el Sonesta una habitación, entonces vivirán en el Sonesta hasta que los recursos los limiten. Cuando ya no alcance para pagar la mensualidad en el Sonesta, entonces se empezarán a distribuir. Aquellos que tengan menos recursos buscarán habitaciones de 40 o 50 dólares, que es lo mínimo que alquilan aquí en Loja, y aquellos que tengan más recursos podrán alquilar el próximo año el próximo año las viviendas UTPL, que ya se inaugurarían junto con el centro comercial del nuevo centro de convenciones. ¿Ya? Entonces, eso es segregación, siempre va a ocurrir segregación. ¿De acuerdo? Entonces les explico la metodología. Aquí está un poco difícil porque necesitaríamos atributos de la planta. ¿Qué atributo anotaríamos en la siguiente columna? La forma. Ya, forma. ¿Qué forma tienen estas plantas? Alargada y tiene su espiga. No, la forma alargada es la de la espiga, la planta. ¿Qué forma tiene la planta, Jair? Ya te está pisando. No, sus hojas son como un poco lanceoladas. O sea, pero ese es un atributo de las sí. hojas. Tiene de la forma. Por ejemplo, ¿qué forma tenían los dólares de mar? Son planos. Circular. Circular. ¿Qué forma tiene un caracol? Espiral. ¿Qué forma tenía una concha? Entonces sería vertical y delgado. No, porque ese solo es la espiga. La planta es esta. La planta Basal. es esto que está aquí abajo. Entonces la planta forma una roseta, o una rosa, un círculo, como le quieran llamar. Mira, aquí está más vistoso, ¿sí ven? ¿Sí ven? Y eso ocupa un espacio. Recuerden que nuestro enfoque al hacer ecología espacial es el espacio. Entonces esto ocupa un espacio. ¿Qué mediciones haríamos de esa planta? El de la base al lápiz. El diámetro. El diámetro como una traducción de la forma, sin importar que, por ejemplo, el diámetro cambie y tenga un diámetro mayor o un diámetro menor. Consideraríamos que crece simétricamente, ¿no es cierto? Sí, hace una circunferencia perfecta. Y entonces lo que nos interesa es un diámetro. ¿Qué diámetro medirías, Cristian? Del centro al extremo de la hoja. O sea, ¿Pero a cuál extremo? Fíjate que puedes tener un diámetro mayor y un diámetro menor, o relativamente menor. de las hojas que están a la superficie, o sea, más a la superficie, que son las más grandes. Sí, las más largas. Ajá. Entonces utilizarías la más grande, ¿ya? Entonces medirían de aquí hasta acá, lo cual sería un problema para ustedes, porque encontrar el centro no siempre va a ser fácil, miren. Entonces mejor midan toda la amplitud, ¿de acuerdo? Desde este borde hasta este borde, digamos. Y ahí miren, eso sería su tamaño. Ahora en la metadata tiene que escribir qué es tamaño. Algunos pueden elegir otra condición. Por ejemplo, los que vayan a trabajar con árboles mayores de 20 de CAP tienen que elegir la condición diámetro, ¿cierto? Diámetro a la altura del pecho y explicarlo. Diámetro a la altura del pecho calculado a partir del perímetro a 1.30 centímetros desde el suelo hacia el tronco. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Qué otro atributo es importante para saber o poder explicar esta segregación?
Fíjense que aunque yo estoy muy cerca de Carolina, no me mezclo como se mezclan ustedes. Igual ocurre en las plantas. El tipo de fruta o ¿Qué cosa? el tipo de inflorescencia que tienen. También, podría ser, pero normalmente hacemos ecología espacial por especies, no por todas las especies. Es imposible abarcar tanto. Es un trabajo muy minucioso y muy costoso. A mí me costó, por ejemplo, cartografiar todo lo que les pasamos, ¿se acuerdan? En ese proyecto de internacionalización, más o menos 4 años. 4 años trabajando de, digamos, prácticamente 3 o 4 días a la semana. Es una cosa loca que no deben hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué atributo? Si tiene flor o no tiene flor, eso sí me interesa. El tamaño, el tipo, no. Si tiene flor o no tiene flor. ¿Qué más interesaría? ¿Color? ¿De qué? Sí, el color interesaría si la pregunta espacial fuera un poco mayor, por ejemplo, distribución de recursos. Si notan que este lado, al menos en este borde donde están ustedes, está más verde que lo que estaría hacia arriba, ¿no es cierto? Toda esa zona ya no está tan verde como este lado. Entonces, si estuvieran estudiando laderas o quebradas de montaña, sí les aplica el color como un atributo de ¿cómo se llama? De la disponibilidad de recursos. Pero si no, vuelvan a sus preguntas originales. Eso comentaba Alejandra, ¿cierto? O Alexandra. Alejandra. Al inicio es que toda aplicación de técnica o toda, digamos, muestreo demanda un objetivo, una pregunta inicial. En este caso queremos saber, la pregunta más básica es cómo están los individuos de una determinada población, y la pregunta más profunda es por qué están así. ¿Ya? El cómo es fácil, es lo que les voy a enseñar yo. Y el por qué ya lo van a aprender en métodos estadísticos cuando vean estadísticas, ¿de acuerdo? Pero toda esta información les puede ser muy, muy útiles, sobre todo para proyectar proyectos en asignaturas de ecología, creo que ya les toca el siguiente semestre. Sí, ecología, biología de suelos, que parece que por alguna razón están conjugadas. Entonces pueden ya empezar con una visión amplia y luego solamente presentar, y su vida va a ser más fácil. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Empieza con un objetivo y una pregunta. Si no tienen un objetivo y una pregunta, déjenlo, no se metan en eso. ¿De acuerdo? Entonces, explico la técnica. ¿Cómo iba la técnica? Lo primero que necesitamos es una coordenada real. Puede ser o no puede ser. Por ejemplo, yo podría representar todo esto con coordenadas simuladas, básicamente con 2 cintas métricas. Una que vaya desde aquí hasta allá y otra que vaya desde aquí hasta allá, ¿no es cierto? Y luego lo que utilizaría son piolas para más o menos representar la posición geográfica de este. Digamos que este sea el centímetro 10 de aquí hacia allá. Si este es mi eje de las X, entonces la primera coordenada sería 10, ¿no? Y luego este sería posiblemente el centímetro 50 y ese sería mi coordenada Y. Entonces la coordenada sería 10,50, ¿de acuerdo? Pero esas se llaman coordenadas relativas. Eso la pueden manejar como ustedes quieran. En el campo eso es muy difícil de hacer, porque tienen elevaciones, tienen depresiones, ¿no es cierto? Las elevaciones son todos estos lomitos que hay, y todas las depresiones serían todos esos hundimientos que hay, ¿ya? Tienen elevaciones y depresiones. Para hacer eso tendrían ustedes que implementar una infraestructura que más o menos nivelara todo, y luego tomar las medidas de profundidad para cada cosa, ¿ya? Porque las cosas se ubican en 3 dimensiones en nuestro planeta, ¿sí? Latitud, longitud y elevación, ¿de acuerdo? Entonces, para hacerlo mejor y al menos que sea válido para una investigación, vamos a utilizar la técnica de proyecciones de coordenadas a partir de azimut y distancia horizontal, o de ángulo y distancia horizontal, ¿ya? Ambos pueden equivaler. Entonces lo primero que empezamos es marcando nuestro punto 0,0.
Siempre les recomiendo que utilicen algo sobre el cual nivelar. Pueden utilizar un trípode, pueden utilizar un jalón, un bastón, lo que quieran. ¿Cómo se llamaba la técnica? ¿De qué? La que vamos a aplicar hoy día. De proyección de coordenadas a partir de ángulo y distancia horizontal. Ángulo horizontal y distancia horizontal, que la vamos a hacer, digamos, hacia las bravas. De ahí se puede traducir el ángulo horizontal a azimut, y el azimut es influenciado por el campo magnético. Distancia horizontal. En este tipo de plantas yo no les recomiendo trabajar, porque va a ser un trabajo Advertencia. brutal. ¿De acuerdo? Tienen que elegir, por ejemplo, esa estepa que está ahí arriba sería más fácil de trabajar. Vuelta al jardín Nada más botánico. tendrían que anotar, Anda al hacer el jardín cuadrante, botánico que es otra lo que vez, van a ¿no? explorar, y luego empezar a usar O sea, el cuadrante puede ser la medida que nosotros... la dimensión que ustedes quieran extrapolar, pero no es una medida arbitraria. Por ejemplo, para esto con 1 metro cuadrado te sirve, haces 3 metros cuadrados y tienes una idea de cómo va cambiando. Por ejemplo, 1 metro aquí, 1,5 metros y 1 metro allá. ¿Ya? Si lo quieres más específico, lo haces en diagonal. Si vieron eso que llevan ellos, es una estación total. Con eso también se podría trabajar, solamente que, digamos, se arroja directamente la coordenada y no hay que hacer ningún cálculo. Como nosotros somos biólogos, estamos limitados por nuestros recursos, vamos a utilizar cinta y brújula. ¿De acuerdo? Entonces, punto 00. Ya saben utilizar MathMe, entonces anotan la primer coordenada. El problema de MathMe es que la coordenada está dada en grados decimales o en grados minutos y segundos, pero luego se puede convertir. Ya les paso un manual en crudo para que luego ustedes conviertan en las hojas de cálculo, y esa sería la tarea para este bimestre: traducir todo eso, ordenarlo y empezar a obtener coordenadas en una hoja de cálculo. Anótela. Ya, pues. Pero, Eso nos sirve latitud, longitud y elevación. Ya eso la vamos a utilizar ahora. No veo. Ahí. Es que tiene antiespía. Ya le va a tomar una foto la Ale. ¿Sí se tomó? Y elevación. Ah, ya. Entonces, si quieren, les mando una captura de... sí, mucho mejor. Sí, porque no veo. Está negro ese. Hola, Rosita. Todo escondido. ¿Estás campando? La que escampa. Lo pusiste aquí a la cara, Pero no se ve raro. Porque si no traje el Con corazón. la Esa chuellita. ¿Y aquí no le dio? No da. No. Ya. Porque si no, sí traje mi Ya, corazón. esa sería nuestra coordenada 00. Ya. Ahora necesitan una serie de columnas para ordenar sus cuadernos de campo. Entonces, la primera columna sería la planta, o si quieren le pueden poner label, lo que quieran. Si no son plantas, pueden ser etiquetas, ¿de acuerdo? La segunda columna debería ser lo que van a medir, o sea, ángulo horizontal y distancia horizontal. Para el ángulo horizontal necesitaríamos la brújula. Pueden utilizar sus smartphones igual. En iPhone está separada ya, antes había que descargarla, pero ya está separada. Ahora, ¿cuál es el problema de la brújula magnética? Es que está influenciada por el magnetismo y los metales. Entonces, por ejemplo, salvo que tengan un smartphone, no habría ningún problema porque el smartphone es de metal, ¿no es cierto? Y lo que hace es crear un algoritmo para reconstruir las coordenadas. Pero si tuvieran una brújula magnética, no podríamos utilizar esto como trípode. Tendría que ser algo de madera, ¿ya? O que esté aislado del magnetismo a través de una placa de caucho o algo así. ¿Ya? Entonces, para el ángulo horizontal debemos identificar nuestra primera planta. Digamos que nuestra primera planta va a ser esta. Vamos a medir, digamos, la menos frecuente. Sería esto de aquí. Aquí es el problema. Si ven que estas plantas crecen muy seguido y es difícil identificar cuál es la planta, entonces hay que prácticamente separarla de la tierra, etiquetarla
Y luego sí, para el ángulo horizontal todo lo que hay que hacer es alinear la diana, que es esa lineecita blanca que aparece en las brújulas manuales, una lineecita roja o varias lineecitas que lo llevan, y apuntársela hacia la planta. Entonces aquí está directo hacia ese va 150 grados. Ese es nuestro ángulo horizontal. No es nuestro azimut todavía porque habría que calibrarlo. No necesariamente. No, sureste es la descomposición de la brújula en función del plano cartesiano donde cae. Es como dividir en 4 la brújula, ¿no es cierto? Todo lo que caiga entre 0 y 90 va a ser noreste. Todo lo que caiga entre 90 y 180 va a ser sureste. Y así, solamente es eso. Pero eso lo saben simplemente imaginando esa división. Si son 132 grados, ¿dónde caerá? Sureste. De 90 a 180 es sureste. Entonces no es necesario anotarlo. Solamente necesitamos el ángulo. ¿De acuerdo? Ese es el primer paso. Y luego tienen cinta métrica. Y luego la distancia. La distancia horizontal medida como una referencia del mismo punto de nivelación. O sea, tiene que ser desde ahí hasta acá. Y hasta aquí tiene 102 centímetros. Si yo la mido así, esa medida varía. Ahora tengo 104. ¿Ya? ¿Y cómo deben ser? Entonces, es importante que la medición la hagan al mismo nivel. Por eso les decía, ya cuando lo vayan a hacer, ¿no es cierto? Consíganse un palito, más o menos de 1 metro de alto, dependiendo de la topografía también. Por ejemplo, ahí tendrían que conseguirse un palito de 4 metros para poder hacer la determinación horizontal. Tiene que ser a la misma altura. Sí, ángulo horizontal es así, ángulo vertical es así, ¿de acuerdo? Y el ángulo y la distancia cambian. ¿Ya? Por ejemplo, ahí, si yo midiera así, me da 105, 107 prácticamente. Pero cuando lo mido así, me da 101, hasta donde tengo el celular. ¿Ya? Entonces cambia. Siempre horizontal, verán, siempre horizontal. Hay algunos equipos de medición de distancia que tienen un nivel, con lo cual ustedes tendrán que instalar el equipo para poder medir la distancia. Como el láser que usamos, con ustedes usamos el láser mío, ¿no es cierto? El de, ¿no? Bueno, ya lo traigo la siguiente clase para que lo conozcan al menos. ¿Ya? Y entonces tendríamos el primer punto. Luego hay que medir así mismo para cada una de las plantas que ustedes tengan de interés. Por eso les digo, aquí está bastante difícil. Pero por ejemplo, usted dice que también con los insectos y todo eso. Sí. Pero y ellos se mueven, o sea, ¿cómo sería en el caso de Claro, ellos? en el caso de los insectos lo que se marca es un atributo. Por ejemplo, cuántas veces se posa. Por ejemplo, para estudiar mariposas, que ya también les van a involucrar el próximo semestre, lo que hacen es poner una cámara. Y la cámara fotografía las veces que una mariposa se posa sobre la planta. Entonces la coordenada que tú utilizas para la posición de la mariposa es la de la flor. Tiene que haber la flor. ¿Ya? Solo se traducen, digamos así. ¿De acuerdo? Entonces van a hacer esto tantas veces como plantas hayan habido. ¿Cuál es el problema que encontrarían? ¿Cómo hacer que al medir esta planta, ¿no es cierto? Y estar haciendo mediciones de otras plantas, no volver a medirla? O sea, dejar una señal o etiquetar. Ajá, tendrían que etiquetar. Para eso pueden utilizar banderines. No tienen que etiquetar la planta, tienen que utilizar banderines. Pueden hacer esos palitos que utilizaron de los masmelos. Lo pueden poner ahí junto a cada cosa, la clavan ahí y ahí lo dejan hasta que termine. ¿Ya? Lo otro es que tienen que medir algunos atributos de la planta. Por ejemplo, el diámetro que decía Christopher, ¿no es cierto? El diámetro será desde el lado más largo hasta el más largo. Entonces tiene 15 centímetros esta planta. Contando esta hoja. De esta hoja a esta hoja de acá. 15. Largo de la planta, esa es otra etiqueta.
No, sí Si le van a puse. medir árboles, ¿qué es lo que reemplazaría al largo de la planta? Ancho del Diámetro o perímetro, CAP. Ancho no, el perímetro. Luego traducen ese perímetro a diámetro. ¿Ya? ¿Qué más nos interesa de aquí? La altura, a ver, una planta tiene tejidos perignáticos, que son los que siempre están ahí, y tejidos esporádicos o efímeros, que son los que están una vez y luego ya no están. Ujú. ¿Qué interesan más, los tejidos perignáticos o los otros tejidos? Los tejidos perignáticos importan. Entonces la altura puede ser una variación relativa que no necesariamente va a explicar nada, ¿de acuerdo? En un árbol sí, en un árbol la altura puede servir para temas, como les decía Nixon, temas productivos. Entonces ahí sí miden el árbol y además del árbol tienen que medir el volumen aprovechable. Es decir, aquellas ramas o troncos que no tienen ningún defecto como para ser aprovechados. En este caso, lo que nos interesaría saber es si hay algún tipo de causa que hace que unas plantas estén y otras no estén, o que esté esa misma planta aquí y no esté en otro lado, ¿de acuerdo? Entonces lo que nos interesaría saber sería el estado reproductivo. ¿Qué creen que es esto? Está. Para saber el estado reproductivo de una planta, bastará con analizar sus frutos. Si no tiene semillas, ¿no es cierto? Como en este caso, no tiene semilla, entonces está en floración. Ustedes deciden si les interesa si es inicial, si la flor está abierta, si la flor está marchita. Eso depende del objetivo de estudio, recuerden. Ahora no tenemos un objetivo para explicar eso, solo nos interesa si es adulto, juvenil o ya está muriendo, o marchito, ¿de acuerdo? Entonces esto sería un adulto, porque tiene flores y frutos. ¿Los árboles cómo se dan? Con la presencia de flores y frutos. Por ejemplo, todos esos están llenos de frutos, solamente que ustedes todavía no desarrollan la capacidad de verlo. En ese que está allá, si lo ven al que analizamos la primera clase, ya las flores han desaparecido, también está en fruto. Y es probable que ya las semillas estén cayendo. Para eso necesitarían obtener una rama. Entonces, con la técnica que aprendieron en el campo, podrían obtener una muestra. Esa se la debo, Jennifer. Es básicamente colectar una rama que sea viable o fértil y esa estudiar y esa analizar. Entonces, asignarán esa misma